Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es Un café con las FARC, pero si ponen a Dios en su corazón. Este es nuestro tema de hoy. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el señor Moisés Rojas, quien es escritor e investigador. Y por último nos acompaña también el doctor Alejandro Pedraza, escritor e investigador también. Ustedes pueden participar con preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116, o también lo pueden hacer por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir por www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos teleamigos y teleamigas. Con el propósito de aclarar algunos malentendidos y equívocos que se han presentado en relación con las FARC, pues vamos a mirar el video que viene a continuación, sí o no. Bueno, a ver, ustedes pueden formar su juicio. A las FARC sí, pero si ponen a Dios en su corazón. Parte 1. Como ustedes saben, queridos teleamigos, habíamos abrigado la esperanza de adelantar con las FARC un programa de desarrollo autosostenible a través del programa de las empresas comunitarias de la Universidad La Gran Colombia. Estábamos ilusionados con que podía ser el principio de una fecunda colaboración con las FARC para darle a Colombia la verdadera paz que necesita, mediante un programa que diera trabajo y verdadero progreso a los reinsertados miembros de la guerrilla. Como dijo alguien, estábamos incluso dispuestos a tomarnos un café con las FARC, pero naturalmente este proyecto tenía las condiciones que se respetara a Dios y no que se le cambiara por el diablo y sus agentes del infierno. Sabíamos que las FARC mantenían una ideología atea y nos ilusionábamos esperando que ellos, por lo menos, podrían mantener una neutralidad religiosa, pero vemos que ellos no solamente no han respetado esa neutralidad, sino que se han unido en alianza con el enemigo de Dios y el enemigo de todas las religiones, que es el satanismo. Pero no podemos seguir pensando con nuestros deseos, sino atenernos a la cruda realidad. En efecto, el viernes 1 de septiembre de 2017, en la Plaza de Bolívar, centro y corazón de la capital de la República de Colombia, se dio lugar a unas acciones que produjeron estupefacción en muchos sectores de la opinión colombiana. En el evento encabezado por los dirigentes de las FARC, el excomandante guerrillero, con estas desafiantes palabras, lanzó el nuevo partido político que aspira a la presidencia colombiana en las elecciones de 2018. Dijo: puede ser que para algunos este nombre, FARC, arrastre una carga negativa, pero también representa nuestro pasado revolucionario, que no se va a desdibujar. Vamos a continuar el conflicto, pero ahora desde la política y la legalidad. El megaconcierto del lanzamiento del partido de las FARC fue un espectáculo con dos facetas simultáneas. Una, donde se proyectó el nuevo logotipo del partido de las FARC, nada menos que sobre la fachada de la Catedral Primada de Colombia, donde se pudo apreciar su nuevo símbolo, una rosa, por cierto, hermosamente diseñada, en cuyo centro se alcanza a distinguir un pentagrama o estrella de 5 puntas, y abajo las letras FARC. Ofensivo gesto de las FARC
que fue comparado por el vaticanista italiano Marco Tosatti como si las Brigadas Rojas de Italia hubieran pintado su logotipo sobre la fachada de la Basílica de San Juan de Letrán en el Vaticano. Imaginad que las Brigadas Rojas, dice Tosatti, durante un concierto organizado por ellas mismas con fondos de procedencia desconocida, en Roma hubiesen proyectado su logotipo con la estrella roja de 5 puntas. Aquí les faltó imaginación a los autores del partido político de las FARC, porque se trató de un símbolo copiado de Francia y ya usado allá por el Partido Comunista, cuando, ante el colapso de la Unión Soviética, cambió su estrategia violenta y dictatorial por una aparentemente democrática y libertaria. Pero esto nos muestra que por lo menos las FARC en Colombia ya reconocieron el fracaso de la vía violenta y de su lucha armada para llegar al poder. Su estrategia ahora es mostrar un rostro pacífico y democrático, en vez de la ferocidad stalinista, que hasta entonces había sido su característica como guerrilla activa y sediciosa. En primer lugar, habría que averiguar si hubo permiso de la Iglesia Católica y si el señor cardenal de Bogotá, Rubén Salazar Gómez, dio su beneplácito para utilizar políticamente la fachada del mayor símbolo de la catolicidad en Colombia para este fin. Sin embargo, nuestro mayor desconcierto y también la causa máxima de nuestra estupefacción fue el segundo espectáculo que acompañó a este primero. Se trató de la extravagante exhibición y festividad de brujos y chamanes que acompañaron con sus conjuros, sahumerios, ritos, presencia y rezos el lanzamiento del flamante nuevo partido de las FARC y la consagración del nuevo supremo líder de la nueva fuerza política, que en estos momentos presentaba sus credenciales a los colombianos y al mundo de este modo. Obviamente, la brujería es un pecado gravísimo que se opone al primer mandamiento del Decálogo, que solo permite dar adoración y reconocimiento a Dios y no al demonio, al cual sirven los chamanes, los hechiceros, los adivinos y demás aves de la oscuridad. Entendemos que los camaradas comunistas proclaman ser ateos y materialistas, y según esta filosofía no hay Dios, pero tampoco demonios. Entonces, ¿cómo es eso de que en su primera presentación en sociedad los señores de las FARC se hayan valido de esta ralea de servidores de poderes del Averno? ¿Entonces los nuevos materialistas y ateos de las FARC resultan ser satanistas? ¿Cómo es eso de que no creen en Dios, mas sí creen en los enemigos de Dios? Seamos serios, señores de las FARC. Sabemos que no están con Dios, pero entonces díganos claramente si están adorando al que es enemigo de Dios. Que viva la paz, que viva, que viva, que viva la paz, que viva la paz. Después de 40 años estuve en la Plaza de Bolívar de mi pueblo natal, La Tebaida, Quindío, junto a la estatua del libertador Simón Bolívar, pidiéndole fortaleza e inspiración para afrontar el camino que nos espera. OE con corazón, la unión del jaguar, del águila, del cóndor y de la anaconda en la tierra del colibrí se ha despertado hoy en la profecía del retorno de los tiempos. OE con corazón. Acá están los ancianos de Colombia. Taita Querubín Queta, 104 años. Cofán. Taita María Toiquema, la anciana del Putumayo. OE.
Berito Cuguarugua, del pueblo Ugua, el único pueblo que ha sacado una petrolera de territorio. ¡Oye! Nuestro anciano del Amazonas, el del Jigbie, el Mambe, el Ambil, toda esa alimentación que no conocemos acá en la ciudad. El anciano Marceliano Gecone, guerrero, oe con corazón. Pueblo Muinamurui. José Pereira, el abuelo José Pereira, del pueblo Muisca que está despertando, y acá todos somos muiscas. Oe. El Mamo Duabico, de la Sierra Nevada, del pueblo Arahuaco, los hermanos mayores que están cuidando los nevados y las lagunas. Oe. Taita Víctor Jacanamejoy, el taita que tenemos acá en la ciudad para el remedio que necesitamos en las empresas de salud. No queremos quimioterapia, queremos yagé. El espiritismo del comandante Hugo Chávez. Para respondernos a estas preguntas hay que recordar dos antecedentes. El primero, el de Hugo Chávez en la República de Venezuela, guía político e ideológico del socialismo del siglo XXI en la hermana república, quien tenía devoción por la bruja María Lionza, cuya estatua aparece en una de las principales avenidas de Caracas, y no encontró inconveniente en unir la ideología socialista que él pregonaba con gentes de las fuerzas del infierno, además de practicar él mismo el espiritismo y la santería cubana. Y esto es determinante, porque los miembros de las FARC desde siempre han mantenido una estrecha relación político-militar con Hugo Chávez en vida y ahora con el gobierno castrochavista de Venezuela y de Cuba. No en vano, el llamado Acuerdo de Paz de La Habana tuvo como aval a los socialistas cubanos. El periodista e investigador venezolano David Placer, quien trabaja en medios españoles, en su libro Los brujos de Chávez, devela el poderoso nexo que existe entre el socialismo del siglo XXI, en su versión latinoamericana del castrochavismo, con el satanismo, manifiesto en la devoción y culto a los ritos de la santería, el espiritismo y el chamanismo. No se dejen engañar, no es un mero acto cultural lo desplegado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, cuando las FARC lanzó su nuevo partido político. Fue un acto de declaración de fe. Fe en sus dioses y en su culto al Averno, por medio de chamanes, marialionceros y brujos, con los que rompió abruptamente los lazos que se venían fortaleciendo con quienes, como nosotros, honestamente les queríamos tender una mano. Según el bien documentado libro de Placer, era un secreto a voces que Hugo Chávez, líder máximo del comunismo latinoamericano, practicara la santería y el ocultismo. Incluso realizaba ritos en el Palacio Miraflores, cuando fue presidente por más de 14 años. En efecto, el comandante Hugo Chávez Frías practicaba el rito palero que se adelanta con los huesos de los muertos, entre ellos los de Simón Bolívar, cuando exhumó los restos del Libertador, dizque por razones científicas, en acto público y televisado en la madrugada, a la hora de los muertos, según el rito santero. Pero lo que ocultó fue un rito palero de espiritismo y brujería. Así lo afirma Placer en su libro sobre el testimonio de testigos del hecho. De igual forma, el libro recoge el testimonio del santero cubano Carlos Valdés, quien tuvo que huir del régimen chavista, y es quien asegura que Hugo Chávez se inició como santero, en un rito al que él, comillas, asistió como ayudante en el ritual en el que Chávez dio a comer a los santos, es decir, realizó sacrificios animales para los orishas. Página 76. Chávez fue iniciado en la rama palera o del palo mayombé, misma rama en la que fue iniciado Fidel Castro, como lo afirman otras fuentes. A los cultos organizados por Chávez acudían los líderes del partido chavista, ministros y personalidades de la alta sociedad venezolana. Hugo Chávez fue seguidor de Sai Baba en la India, el falso profeta maestro de la nueva era, pagano semidios hindú, obrador de prodigios, al que siguen o siguieron en vida millones de personas en todo el mundo. Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela,
Su esposa Cilia Flores y algunos familiares son unos de esos seguidores. A tal punto llegó y ha llegado la incursión ideológico-espiritualista del satanismo, la santería y la brujería, practicados por Chávez, Maduro y ahora por las FARC de Colombia, y su adaptación dogmática al socialismo, que Hugo Chávez es considerado un semidios, un hijo de Changó. Así lo reconocen muchos santeros cubanos y venezolanos. No en vano, existen templos en Venezuela donde se venera y adora la figura del comandante Hugo Chávez, y por ello se explican muchas muestras de afecto hacia él, que rayan con la idolatría, como las de la colombiana Piedad Córdoba, furibunda defensora de su postulado socialista de corte espiritista. No en vano, líderes de las FARC relacionan a sus ideólogos y figuras políticas con la divinidad y hacen gala de sus creencias religiosas paganas y demoníacas, ocultándolas con expresiones culturales y folclóricas. El satanismo de Carlos Marx. El ateo es una persona que niega la existencia de Dios y solo cree en la materia. El segundo antecedente, que debería ser el primero en el orden cronológico y sobre todo por su significación, es que el ateo por excelencia, ideólogo del comunismo, Carlos Marx, óigase bien, era satanista. Varios biógrafos, entre ellos Robert Pine y Richard Urbrand, con sus investigaciones develan la tendencia satanista de Carlos Marx desde su juventud. En sus obras Das Kapital y Marx and Satan, pero especialmente esta última escrita por el pastor luterano Richard Urbrand, demuestran los lazos de Carlos Marx con el satanismo desde temprana edad y cómo éste nunca abandonó esos lazos con el satanismo, cuyas prácticas se hicieron evidentes en sus escritos de cuando era apenas un joven de 18 años, pero más evidentes sobre todo por sus frutos que le sobreviven hasta el día de hoy. En efecto, dos poemas, El jugador y su obra de teatro, Oulanem, citados y analizados por los biógrafos de Marx, Payne y Urbrand y otros más, en sus obras dejan ver a las claras la fascinación de Marx por Satanás y por su reino de poder perverso y de oscuridad, así como el gran conocimiento que poseía sobre algunos rituales satánicos, que no puede tener otro origen más que en la práctica personal de esos ritos iniciáticos y ceremoniales. Un fragmento del poema de Marx, El jugador, contenido en el libro de Richard Urbrand, dice: los vapores infernales suben y llenan el cerebro hasta que enloquezco y mi corazón cambia totalmente. ¿Ves esta espada? El príncipe de las tinieblas me la vendió. Para mí, él marca el compás del tiempo y da las señales. Siempre más descaradamente bailo la danza de la muerte. Urbrand señala sobre este poema: estas líneas adquieren especial significado cuando sabemos que en los ritos de suma iniciación del culto satanista, una espada encantada que asegura el éxito es vendida al candidato. Él paga por ella mediante la firma de un pacto, con sangre sacada de sus muñecas, prometiendo que su alma pertenecerá a Satanás después de la muerte. En su obra de teatro Oulanem, que significa anticristo, por ser un anagrama escrito al revés con la palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Carlos Marx exalta la figura del anticristo, quien según él emergerá para maldecir al mundo con la supuesta autoridad del infierno. Poco tiempo después de escribir su obra teatral Oulanem, Marx escribe: he perdido el cielo, ahora con seguridad. Mi alma, una vez fiel a Dios, ahora va seguramente directa al infierno. No en vano, como lo acota Urbrand en su libro, Giuseppe Mazzini, el famoso político revolucionario masón italiano, escribió de Marx que tenía un espíritu destructivo y de su corazón brotaba más desprecio que amor hacia los hombres. De igual modo, su narcisismo había devorado todo lo bueno que había en él, dijo de Marx un combatiente de la Revolución de 1848 de apellido Tegekhov. Fue muy conocido y por varios autores registrado el modo en el que el materialista Carlos Marx rezaba. Oró durante toda su vida, pero especialmente cuando iba a morir. Y aunque fue un confeso ateo, rezaba frente a velones encendidos e invocaba a sus dioses con un cintajo atado a su cabeza sobre la frente.
evidente acto ritual ocultista que mantuvo hasta el día de su muerte, cuando de seguro fue recibido por su dios, Lucifer. ¿Y cómo es ese cuento que el fundador de la ideología comunista, ideología que niega a Dios y solo cree en la materia, era satanista? De modo que aquí tenemos un materialista que cree en la existencia de seres inmateriales como el demonio y los demás espíritus caídos. Y si cree en la existencia de seres inmateriales, ¿por qué entonces su materialismo que niega teóricamente toda la realidad no material? Y principalmente, ¿por qué entonces niega a Dios, el ser inmaterial por excelencia y el creador de todos ellos? ¿Acaso no es Dios el origen y Señor de todos los demás seres? Pero resulta que, en la presentación de las FARC, a que nos hemos referido en la Plaza de Bolívar de Bogotá, vimos la exhibición de la camada de brujos invocando los poderes siniestros del infierno, como protectores de su nuevo líder y de su nuevo partido. Y esto no es excepción. No se trató de un espectáculo aislado y cultural, como pretendieron maquillarlo los medios de comunicación. Tiene antecedentes, y muy graves, y muy repetitivos, para que se venga ahora con el cuento de que este fue un espectáculo que únicamente tiene valor folclórico. Chamanes y santería en el acuerdo de las FARC. Y hemos dicho que estos actos paganos son repetitivos y continuos de parte de las FARC. En efecto, el 19 de junio de 2015 se prendieron las alarmas en todo el país sobre la práctica pública de la brujería y el espiritismo en las reuniones del Acuerdo de La Habana, Cuba, entre el gobierno Santos y las FARC. Alarmas encendidas por el líder político y opositor Fernando Londoño, quien publicó una foto en su cuenta de Twitter donde se aprecia a una bruja o espiritista en La Habana hacer un ritual chamánico sobre el mapa de Colombia, ante la mirada complacida de los dignatarios extranjeros y del clero, y de los delegados de las FARC y el gobierno de Santos. Foto publicada con el título "Los rituales en La Habana en el proceso de paz con las FARC". Desde entonces se tiene noticia pública de estos rituales satánicos, pero se sabe que son comunes a lo largo del proceso de negociación, especialmente en su culminación, cuando unos días antes del día de la firma del acuerdo, en Cartagena, chamanes y brujos, hombres y mujeres, prácticamente se tomaron la ciudad e hicieron rezos y conjuros en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, como Castillo Grande, El Laguito y Boca Grande. Así lo denunció una líder evangélica y su denuncia llegó a ser noticia nacional. Pero el día de la firma, el 26 de septiembre de 2015, en la plaza de la aduana del Centro Histórico de Cartagena, Bolívar, ciudad donde ante más de 2.500 personas y decenas de personalidades de todo el mundo, se hizo la firma oficial del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las FARC, ese día descaradamente y sin temor alguno, a la vista de todos, lo que parecieron ser brujos y chamanes, además de varios creyentes de esa espiritualidad pagana, practicaron abiertamente rituales espiritistas y santeros, con ritos que asustaron a muchos, camuflados en actos artísticos o folclóricos. Se realizó un supuesto performance en el que había música, dibujos tribales en la piel desnuda de hombres y mujeres que practicaban ejercicios de yoga sobre una estrella pintada en el suelo dentro de un círculo rodeado de velones. Signos y gestos todos de rituales satánicos. El pastor evangélico Miguel Arrázola, de Cartagena, calificó el acto de satánico y criticó duramente a las autoridades el haber permitido hacer este acto. De otro lado, el pastor Agustín Torres, presidente de la Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas de la Costa Atlántica, no duda en señalar que el acuerdo entre el gobierno y las FARC tenía un vestido de santería, de brujería y de ocultismo, lo cual estaba siendo manejado por una santera cubana en La Habana, Cuba. No deja de causarnos sorpresa que todos estos hechos se conocieron mundialmente solo por la denuncia de estos pastores evangélicos, ante el silencio de los sacerdotes cartageneros y del arzobispo metropolitano de Cartagena de Indias, Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, de quien hasta el día de hoy no conocemos pronunciamiento alguno al respecto. Estupor por ritos de santería cubana en Cartagena alrededor del acuerdo Santos-FARC.
Cartagena, septiembre 26 de 2016. Aterrorizados andan los cartageneros, y el pueblo colombiano desde hace algunos días por la presencia de extraños, con prácticas extrañas y ritos extraños en la ciudad. Si bien algunos medios de comunicación publicaron la extraña situación, como algo cultural, y otros como espiritualidad, muchos cartageneros no se tragan ese sapo, manifestaron varios indignados que con ningún conocimiento religioso profundo sobre las escrituras, pero que su mismo ser, instintivamente rechaza esos rituales, señalaron algunos de los denunciantes desprevenidos, no obstante el susto y la preocupación es grande. Por otro lado, la extraña situación también fue denunciada por una mujer evangélica de la ciudad de Cartagena, hace varios días a través de un audio que recorrió todas las redes sociales, donde advirtió, según sus propias palabras, que el presidente Juan Manuel Santos habría traído a la ciudad heroica, chamanes o brujos para que acompañaran con sus ritos el proceso de la firma del acuerdo con las FARC, este 26 de septiembre. Son 8 chamanes, brujos que están bajados en el Hotel Caribe, y Santos ha planificado todo de una manera escabrosa. Va a firmar el tratado de paz aquí en Cartagena el 26, y se trajo a los brujos chamanes para que lo apoyaran en la firma del acuerdo. Les pido mucha oración, dijo la mujer en ese audio hace más de 15 días. Cabe destacar que Cartagena, la noche de este domingo, y la madrugada de este lunes, fue tomada por los mismos que denunció la mujer evangélica, pero que realmente resultaron ser santeros cubanos, quienes realizaron ritos de santería para supuestamente apoyar el acuerdo que efectivamente firmó este 26 de septiembre, aseguró una fuente testigo de los hechos. El mando chamánico transmitido a Santos. Pero no podemos olvidar que el 7 de agosto de 2010, la primera acción del día, antes de su posición como presidente de Colombia, Juan Manuel Santos voló al norte del país y en helicóptero llegó con su familia a lo más alto de la Sierra Nevada de Santa Marta para recibir la banda presidencial indígena, de manos de los jefes de las tribus Cogi, Arhuaca, Cancuamos, Wiwas, cuyos mamas o chamanes le hicieron el traspaso de mando a Juan Manuel Santos, en un ritual presidido por los mama, chamanes líderes espirituales de los cabildos y las tribus indígenas mencionadas. En efecto, en un ritual privado, Santos recibió el cetro indígena del poder, las aseguranzas y un collar de 4 piedras preciosas de origen tairona, que según los chamanes serán los que le trazarán y abrirán el camino al nuevo presidente. En sus declaraciones, luego de su rito de entrega de poder, Santos se comprometió con todos los chamanes y con sus tribus a ser el guardián de los 4 elementos entregados. Pero todos los chamanes del país y muchos brujos han acompañado de cerca el gobierno de Juan Manuel Santos. Con sus filtros, ritos y rezos, han conjurado su gobierno en todo tiempo para que consiga sus fines, en especial el acuerdo con las FARC. Así lo denuncia Mildred Márquez en su artículo de julio de 2014 titulado Los chamanes, ritos y menjurjes y el santo cachón, al decir que el 11 de junio de 2014 fueron convocadas todas las comunidades indígenas del país para hacer un ritual con el objetivo de que salgan adelante los diálogos de La Habana y que Juan Manuel Santos fuera reelegido presidente, como en efecto aconteció. Durante semanas, los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta estuvieron preparando la simbólica transmisión de mando al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Los mamas, como se les conoce a los máximos líderes espirituales de los indígenas, deliberaron en los últimos días acerca de la significación que le darían al acto. Así, Cogis, Wiwas, Arhuacos y Cancuamos decidieron que manifestarían su reconocimiento al nuevo mandatario. Cogis, Arhuacos y Wiwas son tal vez los únicos pueblos indígenas en América Latina que han sobrevivido a 500 años de colonización. Conservan hoy su lenguaje, creencias y manera de vestir. Podría decirse que son los indígenas más orgullosos de Latinoamérica. El momento histórico había llegado. Todo se dispuso en el lugar para el arribo del nuevo presidente. Hacia las 7:30 de la mañana llegó el primer mandatario. Lo acompañaron su esposa María Clemencia y sus hijos Martín, María Antonia y Esteban. El protocolo fue enteramente conducido por los mamas y el primer orden del día consistió en pedir permiso a los ancestros para dar inicio a la ceremonia. De inmediato, Santos, sus hijos varones y los mamas se dirigieron al templo para ser parte de un ritual privado,
al tiempo que María Clemencia y María Antonia participaron de una ceremonia alterna. El presidente agradeció el gesto de los pueblos de la sierra y dijo comprometerse a ser guardián de los 4 elementos que le fueron entregados. El hecho de estar yo aquí el día de mi posesión, 7 de agosto del 2010, tiene también un valor simbólico que yo le doy una especial trascendencia. El falso ateísmo de las socialistas FARC. Entonces, a la luz de estos antecedentes, ¿no es verdad que el ateísmo y el materialismo marxista es apenas un disfraz? De modo que la ideología socialista que nos quieren presentar tiene un ateísmo de mentirijillas, pues en el fondo profesa la existencia de un pretendido ser superior que no es Dios, sino el mismísimo enemigo de Dios. Hablemos claro, es la ideología de la satanocracia, vista con mucha claridad por el gran escritor ruso Vladimir Soloviev. Pero además de ateísmo de mentirijillas, la ideología comunista, que según Marx se basa en la lucha violenta de clases, lo que llevó a las FARC a los montes y a las selvas con las armas en la mano durante tantos años, ahora se camufla, como observamos atrás, de democrática y libertaria. Pero además, esta ideología se nos presenta como la solución a los problemas socioeconómicos del siglo XXI. Tales son los ejemplos de los distintos países de América Latina, comenzando por Venezuela, siguiendo por Nicaragua, Bolivia, Ecuador, etc., que la han adoptado. Más que las teorías, la experiencia ha mostrado que esta ideología no tiene nada nuevo que mostrar en el siglo XXI. Fue en cambio la que realizó las ejecutorias de la Unión Soviética y de Europa Oriental en el siglo XX, y que fracasaron por sí mismas de modo estruendoso. Decimos que fracasaron por sí mismas porque nadie, ni siquiera los enemigos de ella, las tumbaron desde fuera, ni con tanques, ni fusiles, ni cohetes, ni con bomba atómica. Se cayeron por sí mismas, se autoderrumbaron por su ineficacia. La economía de esos países no producían los bienes y servicios que necesitaba la gente, o los producían con grandes costos y de mala calidad. Pues bien, se trató de la filosofía de un socialismo estatista, es decir, de un socialismo donde el Estado endiosado era todo. Productor único, proveedor único, determinador único del completo ciclo económico. En el fondo, se trató de un socialismo burocrático, pero la burocracia en todas partes del mundo se ha mostrado costosa e inepta y proclive a la corrupción. Obviamente el Estado se necesita para dirigir, planear, estimular, financiar, pero no para producir ni para reemplazar a los privados en sus empresas. Lo estamos viendo dramáticamente en Venezuela con la crisis generalizada, donde en los mercados y demás tiendas de venta no hay bienes indispensables a disposición de los consumidores, como harina de maíz para hacer arepas, caraotas, arroz, carne, verduras. Tampoco hay leche ni pañales para los niños, y peor, no hay medicamentos esenciales, siquiera aspirinas. Pero lo más diciente, donde se muestra la total ineficacia de la solución estatista del llamado modelo del socialismo del siglo XXI, se dio cuando se presentó la crisis del pan en Caracas y el gobierno ordenó a su burocracia que desalojaran a los dueños de las panaderías y los productores de harinas y los reemplazaran en su labor de hacer el alimento que necesitan los venezolanos cada día. Pues bien, todos los caraqueños pudieron constatar y nosotros pudimos ver en la televisión cómo el pan escaseaba y cómo los pocos panes que habían eran más caros y de mala calidad. Esto es natural cuando se reemplazan a los propietarios y gestores privados de las empresas por una burocracia de empleados del Estado. Y no solamente se trata de un fenómeno de Venezuela, es la habitual y corriente experiencia del fracasado modelo estatista, impuesto en los países orientales de Europa y en la Unión Soviética durante el siglo XX. Así que, no nos venga las FARC ahora también con el cuento gastado y fallido de Venezuela, como receta salvadora para Colombia. El socialismo estatista es un fracaso, un ostensible fracaso, un ruidoso fracaso.
En cambio, en la solución que hemos dispuesto de producción en empresas comunitarias, que no son empresas del Estado dirigidas y servidas por empleados públicos, sino por sus propios dueños y gestores, está la solución a estos problemas, tanto frente al socialismo fracasado como al capitalismo explotador. En efecto, las empresas comunitarias, todos sus integrantes son a la vez dueños y laborantes, es decir, que todos los aportantes deben trabajar personalmente y todos los que trabajan personalmente deben ser considerados como socios y deben dar el capital que necesita la empresa. Esto para unir armoniosamente el factor capital con el factor trabajo y no introducir diferencias o contradicciones entre ellos. Ahora bien, como todos son socios y trabajadores de su propia empresa, asimismo tienen el derecho de elegir y de ser elegidos para los puestos de comando y reparten las utilidades en proporción a la cantidad y calidad del trabajo de cada uno. A las FARC sí, pero si ponen a Dios en su corazón. Fin, parte 1. A las FARC sí, pero si ponen a Dios en su corazón. Parte 2. Empresas comunitarias posibles con verdadera fraternidad. El motor de la comunitaria es la fraternidad, o sea, el amor mutuo entre personas. Recordemos aquí el segundo mandamiento de la ley de Dios, amar al prójimo como a sí mismo, y en forma precisa expresa San Lucas 22, 31, 32. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. En la familia especialmente, pero también en la empresa comunitaria, encontramos los lugares donde se encuentra el mejor espacio para practicar ese amor mutuo. Pero este motor de la fraternidad, que es la esencia de la empresa comunitaria, no puede funcionar sin gasolina, y este combustible viene de lo alto. Y está representado por el primer mandamiento del Decálogo, que nos ordena amar a Dios, manifiesto así en San Mateo 22, 38. Jesús le respondió, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y primer mandamiento. Aquí Jesús nos está hablando de la prioridad absoluta del amor a Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y por amor de Dios, todos los demás amores, especialmente el amor al prójimo. Por otra parte, si analizamos en el fondo, la empresa comunitaria difiere de las soluciones estatistas del socialismo, en que no son empresas del Estado, no empresas gubernamentales o públicas, sino de propiedad privada. Pero difiere también del capitalismo en que no son empresas de un patrono, sino de propiedad de los mismos trabajadores. Esto es, una empresa social. Y se distinguen tanto del socialismo como del capitalismo en que apelan a los valores espirituales para dar curso real a la que algunos consideran la utopía de la fraternidad.
utopía porque sin Dios no pueden considerarse los hombres hermanos y en el fondo mal podrían practicar el amor mutuo. Sin Dios, el hombre no puede hacer la gallada de vencer el egoísmo que anida en su corazón. Egoísmo que es como un gusano horrible y feo que continuamente le está diciendo que la ley de la fraternidad es un absurdo y un imposible, porque solo existe el bien individual. De modo que, primero, todo es para mí, segundo, todo es para mí, y tercero, también todo es para mí, y solo si sobra, para los demás. Y aún esto último, con la condición de que los demás no sean enemigos tuyos, porque si lo fueran, a ellos ni siquiera las sobras. Así que, si no queremos fracasar en la práctica del amor mutuo, víctimas del maldito gusano del egoísmo, debemos humildemente pedir a quien sabe lo que nosotros no sabemos y a quien puede lo que nosotros no podemos. Y esto para que nosotros, en Dios, sí consigamos saber y poder. O sea que es imposible considerar a los demás como hermanos y amarlos fraternalmente, si no tenemos a Dios como Padre de todos, y por amor a Él, precisamente, amarnos entre nosotros mismos. Señores de las FARC, no nieguen a Dios. Entonces retamos a las FARC a que nos digan, si negando a Dios y cambiándolo por el demonio y sus agentes, es como vamos a lograr esa fraternidad entre las personas y la paz entre los colombianos. Esto sería como pretender hacer juntos una buena tortilla, pero sin huevos, o peor aún, con huevos podridos, los huevos podridos de nuestros corazones aguzanados por el egoísmo. No, señores de las FARC, no pretendan ustedes hacer lo imposible, y menos con disfraces y tácticas engañosas y ya fracasadas. Reconozcan humildemente que el sistema que intentan ustedes poner en marcha en Colombia ha sido una ruina en los países que lo han ensayado. Por el contrario, vean con claridad que es menester buscar soluciones nuevas y profundamente diferentes, tanto del socialismo como del capitalismo. Reconozcan que la paz y la vida nueva, próspera y feliz para todos, no se puede hacer sin Dios, y muchísimo menos con el enemigo de Dios y sus brujos. Si ustedes hacen este reconocimiento y públicamente lo proclaman, si ustedes reconocen con humildad la verdad de su fracaso por las prácticas anteriores, si piden como personas decentes perdón a las personas que perjudicaron y las reparan, tengan la certeza de que haremos causa común con ustedes para construir alegre y generosamente el nuevo país que todos los colombianos necesitamos. Queridos hermanos de las FARC, queremos acogerlos. Déjense acoger. No insistan en sus errores. Errores que ya han fracasado en Europa y luego en América Latina, y que ustedes quieren imponer caprichosamente en Colombia también. Es el Señor Jesús el único que tiene palabras de vida eterna, el que nos invita a no considerarlos a ustedes como enemigos, o mejor, a amarlos a ustedes, que fueron nuestros peores enemigos, con estas palabras en San Mateo 5, 43 a 48. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Hermanos de las FARC, ¿están dispuestos a no convocar más a chamanes y brujos, sino a Dios y a sus santos para construir juntos el futuro de paz, justicia y fraternidad que todos necesitamos? ¿Están ustedes dispuestos a dar ese paso? Mejor aún, ¿están dispuestos a que juntos, alegremente, demos ese paso? Si fuera así, de nuestra parte estamos prontos a caminar con ustedes, para que juntos, como hermanos, labremos ese porvenir de la mano del único y verdadero Dios. Así que, hermanos de las FARC, sean sensatos, reflexionen y cambien lo que tienen que cambiar.
porque no los rechazamos como hermanos, ya que el Señor nos enseña a amarlos, pero a amar a quienes se dejan amar y quieran caminar por el camino de la justicia, la fraternidad y la verdadera paz. De forma irónica, criticando nuestro punto de vista, alguien dijo de nosotros: solo falta que hagan un próximo programa llamado Un Café con las FARC. Pues sí, precisamente eso quisiéramos, si ellos dan el paso que modestamente les proponemos. ¿O es que ignoran nuestros críticos el mandato de Jesús de amar al enemigo si éste se convierte? ¿Qué hizo Cristo en la cruz con el buen ladrón que se arrepintió? ¿Acaso no recuerdan que le prometió vida eterna ese mismo día? Claro que si no se arrepienten las FARC, como el mal ladrón, tendrán por desgracia su misma suerte. Roguemos pues para que tengan la sensatez y el valor de cambiar, y nosotros el placer de abrazarlos como hermanos, y juntos, como hemos dicho, emprendamos la transformación que Colombia necesita. Unidos como hermanos con las FARC, sí, con tal de que el Padre de ellos y el nuestro sea el mismo Dios, quien es el único Dios. Las empresas comunitarias, propuesta para un nuevo país en paz. Pero ahora sí, expliquemos mejor nuestra propuesta de desarrollo sostenible que le hemos presentado a las FARC. ¿Qué son y qué pretenden las empresas comunitarias? Son un proyecto de la Universidad de la Gran Colombia que viene adelantando desde hace más de 35 años y que ha dado origen a más de 500 empresas comunitarias en todo el país, lo que se constituye en una solución real de empleo y generación de riqueza y dignidad para todos los colombianos, en especial para quienes deben y quieran reincorporarse a la vida social y productiva del país, sobre fundamentos de verdad, honestidad y justicia social. ¿Qué es la empresa comunitaria? Es la unión fraternal de varias personas para producir bienes y servicios mediante el trabajo, la propiedad y la administración compartida por todos. ¿Por qué se llama comunitaria? Porque ella es una manera de inventar trabajo por cuenta propia, asociado con otras personas, practicando el compañerismo entre todos. En la comunitaria trabajamos en nuestra propia empresa. ¿Qué mínimo de personas debe tener la comunitaria? Se necesitan mínimo 3 personas que le den fuerza para desarrollarse y competir con otras. Sin embargo, es recomendable que sean más de 3, porque un simple altercado y desacuerdo entre ellas podría dividir y acabar la empresa. ¿De qué tamaño pueden ser las comunitarias? Lo más importante no es el tamaño, sino la fraternidad. Pueden ser pequeñas, medianas o grandes empresas. Requerimientos para formar la empresa comunitaria. Que todos los trabajadores sean socios aportando el capital necesario. Que todos los socios trabajen personalmente en la empresa. Que todos tengan derecho a elegir y ser elegidos para los puestos de mando. Que todos participen de las ganancias en proporción a la calidad y cantidad de trabajo. Que todos se esfuercen en querer el bien de los demás compañeros. ¿Qué es lo más importante de la empresa comunitaria? El amor mutuo entre los socios, el cual destierra el egoísmo y crea verdadera comunidad y fraternidad para trabajar en armonía y con éxito. ¿Cómo definir la empresa comunitaria? Dice don Benito Ayala, campesino del Espinal, Tolima: una empresa comunitaria es un matrimonio de matrimonios para trabajar juntos, para hacer plática y para producir cosas buenas para los demás. La empresa comunitaria sirve también para hacernos mejores personas. La comunidad, al igual que una familia bien constituida, nos brinda la oportunidad de querernos y servirnos como hermanos. Solo a través del amor mutuo podemos crecer en valor y dignidad. Para esto, debemos pedir a Dios su ayuda y asistencia. Las empresas comunitarias también son soluciones de autoempleo. Debido a los adelantos tecnológicos, hoy en día las empresas producen cada vez más con menos gente. Los desempleados se ven obligados entonces a generar sus puestos de trabajo y así se asocian para crearlos en una empresa propia. Comparación de la empresa comunitaria con un auto o un bus. La primera rueda representa el capital, que debe ser aportado por todos de modo igual. La segunda rueda representa el trabajo personal de todos. La tercera, la administración compartida por los socios.
Y la cuarta, las ganancias que deben distribuirse a cada uno. La carrocería del carro es como la administración y la contabilidad de la empresa. Las latas son como la camisa legal de la empresa. El motor es como la fraternidad mutua y la amistad entre todos los socios. La gasolina es como la ayuda de Dios, que debemos pedir para que todo marche sin dificultad. ¿Cómo hacer para crear una comunitaria? Varias cosas, principalmente contar con Jesucristo y pedir con fe y humildad su ayuda. Reflexionar con seriedad en qué queremos trabajar y con quiénes debemos unirnos. Personas honestas, responsables, trabajadoras y serviciales. Hacer una lluvia de ideas sobre qué tipo de empresa debemos crear. Evaluar las ventajas y desventajas de cada idea para poder escoger. Establecer qué tenemos para crearla, qué nos falta y cómo conseguirlo. Fijar planes de trabajo y grupos encargados de realizarlos. Si aspiramos a vender algo, verificar que hay compradores suficientes. Nombrar las directivas de la empresa y fijarles sus funciones. Elaborar los estatutos, aprobado por mayoría en una asamblea general. Para los estatutos y la personería legal de la empresa, asesorarse de un abogado y de un contador. Hacer un muestrario de lo que queremos vender y averiguar si puede competir en condiciones de precio y calidad con otros en el mercado. ¿Qué podemos hacer para conseguir el capital que nos falta para trabajar? Ahorrar. Vender alguna cosa poco necesaria, como un equipo, un televisor, etc. Pedir prestado a un establecimiento financiero. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las empresas comunitarias? En primer lugar, los problemas que tienen que ver con la comprensión mutua y el compañerismo. En segundo lugar, los problemas de toda empresa, como son la falta de capacitación, las fallas de administración, los defectos de organización, la falta de compradores, el crédito, etc. ¿Cuál es el principal problema de las empresas comunitarias? El que tiene que ver con el compañerismo, la ayuda mutua y la fraternidad. Porque para hacer comunitaria se necesitan hombres y mujeres comunitarios. ¿Qué se entiende por hombre o mujer comunitaria? Las personas que quieren el bien de los demás, más que su propio bien, o por lo menos como su propio bien. ¿Cuál es la mayor dificultad para querer el bien de los demás más que el propio, o al menos como el propio? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, y en este caso, el trecho pasa por el corazón, donde cada uno tiene el mayor enemigo de la fraternidad, un gusano horrible y siniestro que está dentro de él. El peor enemigo de la fraternidad comunitaria es el 3 veces maldito gusano que en el interior de nuestro corazón nos abruma con repetidas invitaciones al egoísmo. Él es, también, el causante del 3 veces maldito sistema injusto, corrompido y antidemocrático que padecemos. ¿Por qué no podemos matar el gusano del egoísmo? Los gusanos de las frutas o de las papas, etc., mueren con venenos apropiados, pero no existe veneno contra el gusano de nuestro corazón. El remedio no es matarlo, sino controlarlo, o tenerlo a raya, para que no cause daño. ¿La voluntad de cada uno es capaz de controlar al gusano del egoísmo? Nada importante se hace en la vida sin voluntad de realizarlo, pero la sola voluntad de cada uno no tiene el poder suficiente para controlar el gusano del egoísmo. ¿Por qué la voluntad propia no basta para controlar el egoísmo? Porque nuestra voluntad, a pesar de las buenas intenciones, no tiene ella sola las fuerzas necesarias para tener bajo control las malas inclinaciones del corazón. ¿Qué experiencias de la vida nos muestran que la voluntad de cada uno es débil o insuficiente para vencer el mal? A pesar de que algunas veces hacemos el mal por simple ignorancia o por error, en otras lo hacemos a conciencia y con pleno conocimiento. No nos basta querer cosas buenas para hacerlas, a pesar de ver claramente que una cosa es buena. Sin embargo, preferimos hacer la contraria. Si la voluntad individual de cada uno no es remedio suficiente, ¿lo será acaso la voluntad unida de todos? La unión hace la fuerza, pero a pesar de que la acción común es una poderosa ayuda,
ella sola no es suficiente para darnos la victoria sobre el egoísmo. Si cada uno tiene el horrible gusano del egoísmo en su corazón, el hecho de que se junten muchas personas también significa que se juntan muchos gusanos y que forman entre todos una gusanera mayor. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la frase de San Pablo, veo el bien, quiero el bien y, sin embargo, desgraciado de mí, hago el mal que aborrezco? Es verdad comprobada que en el interior del hombre hay un desarreglo que produce cortocircuitos entre la verdad de las cosas, la voluntad que desea el bien y las acciones que efectivamente hacemos. Que no está únicamente en manos de los hombres el remedio para vencer el gusano del egoísmo, sino ante todo en manos de Dios. ¿Por qué solo en Dios está el verdadero remedio del egoísmo? Porque solo Dios sabe lo que nosotros no sabemos, y solo Él puede lo que nosotros no podemos. A Él debemos acudir para aprender a hacer el bien y evitar el mal. ¿Cuál es la base principal de la fraternidad humana? Es la común paternidad divina, porque sin padre no hay hermanos y tampoco familia de hermanos. En resumen, ¿la empresa comunitaria para qué nos sirve? Para trabajar juntos y vencer el horrible desempleo, para progresar con la ayuda mutua y la solidaridad humana, para lograr la felicidad propia con la ayuda de Dios y buscando la felicidad de los otros. Para finalizar, díganos ustedes, queridos teleamigos, si esta solución de las empresas comunitarias, ya probada en varios campos, que ya es una salida real en varias comunidades colombianas y que ha significado progreso y dignidad para varias familias en nuestro país, no viene como anillo al dedo al proceso de reincorporación que viene luego del acuerdo firmado en Cuba entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Cuéntenos, nuestros teleamigos, si teniendo adelantado, como lo tenemos, este buen plan de desarrollo integral, ¿no debíamos presentarlo con recta intención a las FARC como una solución real a su proyectado proceso de paz y de reinserción social para sus guerrilleros y también para el gobierno nacional, para los miembros de las Fuerzas Armadas legítimas de Colombia que sin conflicto militar quedan vacantes? Pero solo es posible adelantar este proyecto con ellos si las FARC dan muestra de un sincero y comprobado compromiso de hacer la paz verdadera entre todos los colombianos, sobre el fundamento de la verdad, la justicia, la reparación, y si las FARC renuncian a su espiritismo y a su satanismo, manifiesto deplorablemente en varios momentos y en su megaconcierto con el cual se presentaron en sociedad. Y sobre todo, si las FARC, en especial sus cabezas, reconocen que solo existe un único Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no hay más dioses fuera de Él. Que la verdadera paz solo la puede dar el Príncipe de la Paz, quien es Jesucristo nuestro Señor, acogiéndonos todos a su palabra, a sus enseñanzas y a sus leyes. A las FARC sí, pero si ponen a Dios en su corazón. Fin. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy, que es un café con las FARC, pero si ponen a Dios en su corazón. Este es nuestro tema de hoy. Los invitamos a participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por correo, o también, por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor.
Bueno, Beatricita, ¿cómo estamos de WhatsApp? Bastantes mensajes, doctor. Aquí hemos seleccionado algunos que ya les... bueno, hay uno que dice, hay políticos que se dicen católicos, pero han promovido los falsos positivos con todas las implicaciones éticas, morales, religiosas, solo que se esconden en una profesión de un creo, pero sus actuaciones son igualmente aberrantes a la de los ateos. Tienen toda la razón. Los falsos positivos son un crimen abominable, además utilizando las armas legales para una ilegalidad. Así es. Otra, creo que debemos exigir a cardenales, obispos, laicos por Colombia hacer manifestaciones en contra de todo esto antes de que sea demasiado tarde. Pero desafortunadamente muchos de ellos guardan silencio que no es explicable. Sí. Otro más dice, felicitaciones, excelente programa, me decepcioné la semana pasada, pero gracias a Dios ya rectificaron cómo deben ser las cosas. No olviden que ustedes aclararon muchas veces que la misericordia de Dios la hay, pero con arrepentimiento de corazón, que no la creo de estos señores que quieran adueñarse de nuestro país. De nuevo, mis felicitaciones, Yolimar de Bucaramanga. Muy bien. Otro, doctor Galat, lo queremos mucho a usted y todo su panel de Un Café con Galat. Oramos por todos ustedes y pedimos bendiciones para que Dios los proteja, porque ustedes son unos berracos y muy valientes que ponen en alto el nombre de Dios. Bendiciones. Muy amable. Te oímos. Gracias, doctor. Buenas noches. Alejandro Pedraza. Gracias, doctor. Retomo estas expresiones del video. Entonces, retamos a las FARC a que nos digan si negando a Dios y cambiándolo por el demonio y sus agentes, es como vamos a lograr esa fraternidad entre las personas y la paz entre los colombianos. Y adelante dice el video. Unidos como hermanos con las FARC, sí, con tal de que el Padre de ellos y el nuestro sea el mismo Dios, quien es el único Dios. Realmente fueron escandalosas las manifestaciones espirituales de los señores de las FARC el 1 de septiembre de 2017, cuando dieron a conocer el lanzamiento de su nuevo partido político. Sin ambajes, sin temor alguno, expresaron abiertamente su adhesión a estas corrientes espiritistas que para muchos colombianos y para muchos que nos escuchan dirán, bueno, son simples manifestaciones folclóricas y culturales, pero un católico promedio, medianamente formado, sabe que eso de folclórico y de cultural no tiene nada. Es una clara adhesión a las fuerzas del infierno, el ocultismo, el espiritismo, el chamanismo, la hechicería, la brujería, manifiesta a través de todas estas expresiones, no son otra cosa más que una declaración abierta en contra de Dios. Se puede conciliar el bien y el mal. Una universidad católica, como lo es la Universidad Católica, la Gran Colombia, con sus programas y con toda su carga doctrinal, puede unirse cuando unas fuerzas como estas demuestran abiertamente su adhesión a Satanás. Es claro que no. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios 6:14, no se junten en yugo desigual con los infieles, pues ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Belial? ¿Qué comunicación entre el fiel y el infiel? Es simplemente imposible tender la mano a quien abiertamente rechaza al Señor Jesucristo, a sus enseñanzas y a la Iglesia. El doctor Galat, la Universidad de la Gran Colombia, a lo largo de estos 15 años en televisión, ha demostrado una línea claramente doctrinal, ajustada a la verdad de la palabra del Señor. En su inmensa generosidad, tendió la mano a los hermanos de las FARC, que siguen siendo nuestros hermanos. Pero ante una manifestación tan tajante, tan grande, tan abierta, tan desparpajada, en donde ellos
no solo no mantienen, como lo dice el video, una actitud neutral frente al tema espiritual, sino que abiertamente, ante toda la sociedad mundial y colombiana, se adhieren a esta corriente satanista, con una exposición de más de 20 chamanes, de 20 mamas, cofanes, de 20 taitas, algunos de ellos directores y líderes políticos de sus tribus, pero la mayoría de ellos espirituales, sin ambajes, sin el mayor recato, sin el mayor temor. Las dos mujeres que fungían como brujas, haciendo sahumerios, de alguna manera consagrando a quien es hoy por hoy el máximo líder de las FARC, pues dan una clara muestra de su adhesión a nivel espiritual. ¿Se puede conciliar el bien con el mal? Es claro que no. Por esa razón, el doctor José ha preparado este documento y con dolor en el corazón tenemos que decirlo, este proyecto que se venía adelantando, pues queda en veremos hasta que los señores de las FARC no tengan una manifestación de adhesión clara al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se ponen a pensar, esta propuesta que al final fue presentada para todos ustedes, viene como anillo al dedo tanto a este proceso de paz que nos viene para los colombianos, si la otra parte cumple con los requisitos para adherirse a este plan, pero ya es manifiesto y claro que no cumple con esos requisitos. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, estamos hablando claramente de un tiempo en el que tenemos que prepararnos en comunidades y este programa, como lo habíamos dicho en otros programas anteriores, este plan de las empresas comunitarias sí que viene como anillo al dedo para que constituyamos esas comunidades fraternas autosuficientes, tanto para las personas que tienen la posibilidad de constituirse en comunidad, como para los fieles que se han adherido a la palabra del Señor, pero que por sus circunstancias personales no pueden hacer comunidad y tienen que enfrentar esta realidad en sus familias. Quiero recordarles, quiero aprovechar la ocasión, doctor, para decirles que seguimos adelante con el plan de misionar en las diferentes ciudades del país para colaborar y prestar el apoyo a las comunidades que quieran constituirse en grupos autosuficientes y fraternos para enfrentar ese tiempo que se nos viene. Entonces viene como anillo al dedo. Hay cosas que son para las cabras y otras que son para las ovejas. Y corresponde al Señor guiar a cada una de ellas. Al Señor las cabras y las ovejas. Y eso es lo que en un momento dado se pretende aclarar en esta noche. Gracias, Alejandro Pedraza. Le damos la palabra a Moisés Rojas. Gracias, doctor. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Y no solamente el mundo, la FARC con su engaño, porque este proceso de paz ha sido realmente un engaño. Empezando por Timochenko, en Cartagena no pidió perdón, ofreció perdón, es decir, se hizo víctima en vez de reconocerse victimario. La entrega de armas, por ejemplo, deja muchas dudas. Presentaron 8 o 10 armas modernas, sí, y una cantidad de containers que nadie sabe qué contenían. La acción del maligno sobre esta organización se demuestra también en el símbolo que escogieron, la flor. Esa flor también la utilizan los Rosacruces, que también es una secta satánica. Los rituales satánicos que se han llevado a cabo para, por ejemplo, con el plebiscito y lo que se llevó a cabo aquí en la Plaza de Bolívar, demuestran también que estamos en poder del príncipe de este mundo. Y eso no solamente es potestad de Colombia. Por ejemplo, Nancy Reagan tenía un brujo de cabecera. Carlos Menem tiene un astrólogo de cabecera. Aquí hay hubo un presidente que consultaba a una bruja en Medellín, cuyo tema lo trata muy bien el libro de la bruja, de Germán Castro Caicedo.
Conozco también otro presidente que tenía una bruja de cabecera en Pereira, que se llamaba Magol, si mal no estoy. Y pare de contar. De Venezuela ni se diga. Hay un libro muy bueno que aparece en internet, dos más bien. Uno que se llama Los brujos de Chávez y otro que se llama El boomerang Chávez. En el primero se relata con lujo de detalles por parte de un periodista venezolano exiliado en España todos los ritos satánicos que hizo Hugo Chávez en el afán de conservar su poder. Y recordemos que este nefasto sátrapa maldijo al pueblo de Israel con las entrañas. Y coincidencialmente o diosidencialmente, el cáncer que se lo llevó fue en las entrañas. No es raro en estas organizaciones insurgentes ver la práctica de hechicerías, de brujerías, de satanismo en general. Incluso conozco casos de militares que también practican este tipo de cosas. Y lo digo por experiencia propia con contacto directo con ellos a través de la oración de liberación, reconocido por ellos y comprobado por los espíritus inmundos. Pero infortunadamente eso es general. Y más infortunado es que en nuestra Iglesia Católica se estén negando todas estas verdades. Cuando acuden a un sacerdote para decirle que tienen un maleficio, lo que lo mandan es donde el psicólogo, donde el psiquiatra. La persona que es consciente de que no tiene nada psicológico ni nada de psiquiatría, o van al brujo o se van de los protestantes y allá se quedan. Qué responsabilidad la de nuestros jerarcas, la de nuestros sacerdotes, cuando niegan estas verdades, que son herejías. Pero infortunadamente, repito, esto sucede, se ha generalizado y dentro de la iglesia conozco al menos 2 sacerdotes que practican la brujería. Esto no quiere decir que los sacerdotes todos practiquen eso ni que la iglesia sea patrocinadora de este tipo de prácticas. Bueno, muy bien, entonces le damos la palabra a Ana Cecilia. Dice en la palabra el Señor en 1 Corintios 5:9. ¿O es que no saben que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. No vamos a quedar con la parte de los idólatras. Qué lamentable que estos movimientos, para poder resurgir y para poder tener fuerza, tengan que acudir a estas prácticas del ocultismo, a estas prácticas consagradas al enemigo. Eso indica que están muy mal. Eso indica que no tienen la suficiente fuerza intelectual ni la suficiente capacidad de convencer a las personas que los escuchan, sino es a través de rituales para que traten de enlodar la mente de las personas y ciegamente vayan al voto y puedan ellos ocupar curules y ocupar espacios en el gobierno. Muy lamentable, porque esto es lo que le espera al país. Pero así como ellos hacen campañas para este tipo de prácticas, somos más la gente buena que utilizamos la práctica de la oración, la práctica de consagrar a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Es el momento de hacer una campaña fuerte, porque si los brujos consagraron a Colombia a ritos satánicos y en todas estas influencias negativas, nosotros tenemos que contrarrestar esa consagración y renovar la consagración a Colombia, al corazón de Jesús y al corazón
al Inmaculado Corazón de María. Hay que hacerlo en familia, hay que hacerlo en grupos, tenemos que hacerlo fuertemente. Y me uno a lo que estaba diciendo Moisés. Hay sacerdotes que mandan a las personas al psicólogo o al psiquiatra, pero yo tengo conocimiento de sacerdotes que envían a las personas donde los brujos. Óigase bien, donde los brujos, porque dicen que ya ellos han ido y les ha ido muy bien y que esa es la forma de que ellos también salgan adelante. Hay personas que han ido muy escandalizadas a contarme lo que está pasando con estos sacerdotes. Grave, porque ¿qué nos espera entonces? Yo les invito a que oremos por los sacerdotes que están tan contaminados con la nueva era, a los sacerdotes que tienen tan confundida la mente y que llevan a sus ovejas también al precipicio. Es el momento de unirnos y unirnos fuertemente. Bueno, entiendo que hay llamadas, ¿no? Sí, doctor, tenemos varias llamadas. Recibimos entonces a Albert, nos está llamando desde Bogotá. Albert, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Adelante, Bien, adelante. Albert. Primero, para felicitarlos por el programa. Los vengo siguiendo hace muchos años. Creo que están alineados con la verdad. Pero voy a ser muy sincero con algo. Nosotros no le podemos dar cabida a las FARC en esos términos. Nosotros no podemos ser ignorantes ante lo que nos están mostrando. Han sido asesinos, han sido violadores. De una u otra manera quebrantaron la tranquilidad espiritual del pueblo colombiano con todos sus actos de vejámenes y barbarie. Creerles a ellos es que les desafiaron. Ellos son los ángeles de Lucifer aquí en la tierra, porque se les ve la maldad. No son capaces, ni han sido capaces de pedirle perdón al pueblo colombiano. Y no lo van a hacer porque el comunismo no está encargado de eso. Ustedes durante muchísimo tiempo han sido muy directos sobre cómo es la situación del pueblo colombiano y del mundo. Y no podemos dejarnos en esa verdad tan absoluta. Las FARC son esos ángeles de Lucifer aquí en la tierra. Nos están matando, nos están acabando. Y es el momento en que la iglesia católica y los mismos cristianos tenemos que reunirnos, ¿sí? Orar y evitar que ellos lleguen al poder, porque cuando ellos lleguen al poder, nosotros no vamos a tener la tranquilidad que tenemos en este momento. Los felicito a ustedes. Ese empeño, esas investigaciones tan profundas que han hecho, pero uno tiene que ser realista. Las FARC no vinieron aquí a controlar el país, vinieron para acabar el país. Y hay que acabar a las FARC, política y militarmente, pero ellos no pueden entrar al poder. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, ustedes son luz para muchos colombianos y que la luz de Dios permanezca en ustedes para que por favor usted siga liderando lo que tiene que liderar y por medio de la Iglesia Católica, por medio de las otras iglesias que hay en Colombia, que tenemos a Dios, que tenemos al Señor, que estamos seguros de que Él es el único Salvador. No podemos dejar que el comunismo y que toda la cantidad de malformaciones de Lucifer lleguen a nuestro pueblo, porque este país es una bendición de Dios y está programado para el Santísimo Corazón de Dios. Muy amable, Albert. Creo que las condiciones que fijamos en el video que ustedes acaban de ver son muy claras y son terminantes. ¿Hay otra llamada? Sí, señor. Tenemos a Amanda, nos llama también desde Bogotá. Amanda, buenas noches. Muy Amanda. buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Amanda. Doctor Galán, muy buenas noches. Adelante. Beatricita y todos la mesa. Buenas noches. Quiero felicitarlos por el programa y unirme en la cadena de oración a la que ustedes hacen. Les voy a transmitir algo que me ha sucedido y he venido llevando a cabo a raíz de las enseñanzas del doctor Rafael Arango y también a través de ustedes del programa. Antes del plebiscito se vino haciendo oraciones del Magníficat y también de las oraciones de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo por toda la Plaza de Bolívar todos los días. Y en Transmilenio, en todos los sitios donde vamos las personas que sabemos de esto, vamos orando y miren los resultados que nos dio el plebiscito. Entonces quiero convocar a todos los
los colombianos, que seamos católicos y verdaderos hijos de Cristo, para que consigamos el libro que se llama Oraciones a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el Magnificat, que la Virgen, ella actúa mucho, y ustedes vieran las maravillas de limpieza que ha habido en el sector donde yo vivo, que ha cambiado el terreno, digamos, la zona donde yo vivo, ha cambiado mucho en delincuencia, en todo, ha mejorado mucho. Y gracias a la Virgen, porque ella siempre me acompaña, y el Magnífica lo considero lo mayor junto con la sangre de Cristo. Que todos nos unamos en oración. Compremos los libros, no valen sino 2.500 pesos. Y hagamos la jornada en todo Colombia. Y enfoquémonos en esto, en el poder de la sangre de Cristo, y con la Virgen de la mano, y ella nos va a sacar adelante. Hay otra cuestión que he escuchado, que de los videntes, que a personas que han traído mensajes de la Virgen, donde dice la Virgen que las FARC no van nunca a surgir en el poder, porque ella nos está protegiendo, y así es y lo estamos viendo. Nunca van a tener el poder. Entonces, más bien que ellos se dobleguen ante la Virgen y cambien. Y yo rezo por ellos también, con estas oraciones, para que se conviertan realmente y quieran de verdad una Colombia feliz y en paz, pero una verdadera paz en Cristo. Mil gracias, Amanda, por esas oraciones de las cuales das testimonio de la eficacia y de la utilidad. Pero entiendo que ya estamos en la recta final. ¿Tú tienes un mensaje? Sí, doctor. Bueno, con relación al tema, y es que es muy difícil ser bueno sin tener realmente a Dios en el corazón. Por eso debemos trabajar y orar por la conversión de todas las personas, y especialmente para llevar un mensaje de evangelización que nos lleve más al cristianismo, un mensaje en donde nos permita o dar a conocer a todas las personas a Dios realmente, dar a conocer cuáles son los mandamientos, para que así yo creo que no se puede decir, no, esta persona nunca se va a convertir, no, eso sería faltar a la misericordia de Dios. Pero si trabajamos y oramos y le pedimos a Dios justamente que tenga esa misericordia para que convierta estos corazones duros, yo sé que Él nos puede escuchar. Este es un mensaje, y bueno, y pues por el otro, hablando de liberaciones y de estos ataques que cada vez es más difícil realizar, quiero invitarlos al segundo taller de sanación y liberación. Es para romper ataques y acechanzas del enemigo. Los temas que se van a desarrollar son lo que son el insomnio, pesadillas, sueños extraños, cómo identificar ataques espirituales o psicológicos. Esto será en Medellín el día 30 de septiembre en el Hotel Nutibara, en Bogotá el 1 de octubre en el Centro de Convenciones de AR de la calle 113 con carrera séptima, y en Bucaramanga el 2 de octubre en el Hotel Chicamocha. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar en el 578-1888 o al celular 320-439-5475. Muchas gracias, doctor. Muy útil para saber distinguir cuándo se trata de una enfermedad psicológica y cuándo de una acción demoníaca que tiene encorvada a la gente. Pero creo que tú tienes un mensaje. Yo quiero pedirles a todos los teleamigos que me ayuden a orar por un niño. Él se llama Emanuel. Este niño es del Carmen de Viboral. Al mes de haber nacido le encontraron varios problemas. Él no puede sostener la cabecita, tiene dificultades, grandes dificultades, y los papás, pues muy afligidos, me han pedido que haga cadena de oración y que les pidiera a todos los que nos ven que le diéramos limosna de oración por este pequeñito, porque pues lo esperaban con tanto anhelo. Ellos tienen dos hijos. La primera niña también tiene grandes dificultades. Ha sido dura la situación de estos papás, y bueno, hagámosle. Emanuelito todo lo hace, todo lo logra, y en honor al nombre que lleva, que es Emanuel, digámosle al pequeño niño que le ayude a Emanuelito a salir de esta situación tan difícil, y que los papás, que también son jóvenes, puedan asimilar y ayudar a que el niño se recupere, o que
lo que Dios tenga destinado para él, ellos sean capaces de aceptarlo. Y por otro lado, quiero decirles que nos quedan unos días para arrancar a la peregrinación a Tierra Santa, muy escasos días, de modo que si usted todavía no se ha decidido, es el momento que se decida a viajar con nosotros, porque puede ser el último viaje a Tierra Santa con estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo. Quien esté interesado puede comunicarse al 315-601-3168. Recuerden, 315-601-3168. También quiero decirles con mucho amor que debemos estar practicando los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, que esta semana nos dediquemos a reflexionar sobre el primer mandamiento y hagamos un examen de conciencia de cómo estamos con el primer mandamiento y si realmente amamos a Dios por encima de todo lo demás. Dios les bendiga. Bueno, quiero de nuevo insistir en algo que tú nos dijiste, que Manuelito, Dios con nosotros, tenga piedad de su tocayo, de Sí. Carmen de Viboral. Del Carmen de Viboral, sí. No se lo olvide orar por esa intención, porque Jesús nos dice que si no nos hacemos semejantes a los niños, no entraremos al reino de los cielos. No es hacerse semejante en las niñerías y en el infantilismo, eso es ser un imbécil, es hacerse semejante en la pureza de corazón. Entonces, imitemos a los niños si queremos entrar al reino de los cielos. Y ya se termina el tiempo y el programa. Y mil gracias a ustedes. Esperamos tomarnos ese café con las FARC si cambian y si tienen a Dios en su corazón.